que salió el sol. Estaba soleado, ay, Señor. Bueno, vamos a mirar lo que la palabra en esta mañana nos quiere enseñar a través de esos salmos preciosos que para nosotros son como instrucción, ¿cierto? De ver en la vida, del mayor de los salmistas y adoradores que ha estado sobre la tierra, para que nos enseñe a adorar ese Dios. Salmo 59. Padre, ministra nuestras vidas a través de esta palabra. Dice el Salmo 59, ustedes léanlo ahí en su yo lo veo en otra versión para que dice su palabra, dice oración pidiendo ser librado de los enemigos. En todo tiempo requerimos de esta ayuda. Y esa ayuda solamente nos la puede dar el Padre, solo Dios. Y David lo sabía, por eso él se dirigía a él, ¿sí? Él pudo haberse valido de otros medios, pero no, él sabía de dónde venía su oportuno socorro, su pronto auxilio. Y dice la palabra allí, dice, rescátame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que han venido a destruirme, rescátame de estos criminales, sálvame de estos asesinos. Wow, está bien descrito aquí. Me han tendido una emboscada, enemigos feroces están a la espera. El Señor, aunque a la espera, Señor, aunque yo no pequé ni los he ofendido. No he hecho nada malo, sin embargo, se preparan para atacarme. Despierta, mira lo que sucede y ayúdame. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, despierta y castiga a esas naciones hostiles. No tengas misericordia de los traidores malvados. Salen de noche gruñendo como perros feroces mientras merodean por las calles. Me parece que aquí está describiendo algo semejante a lo que pasa en algunos lugares. Dice, escucha la basura que sale de sus bocas, sus palabras cortan como espadas, dicen con desdén, después de todo, ¿quién puede oírnos? Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de las naciones hostiles. Tú eres mi fuerza, espero que me rescates, porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. En su gran amor inagotable, mi Dios estará a mi lado y no me dejará mirar triunfante y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos. No los mates, porque mi pueblo pronto se olvida de esa clase de lecciones. Tremendo. Hazlos tambalear con tu poder y ponlos de rodillas, oh Señor, escudo nuestro. Debido a las cosas pecaminosas que dicen y a la maldad que está en sus labios, haz que queden atrapados por su orgullo, por sus maldiciones y por sus mentiras. Destrúyelos en tu enojo, arrásalos por completo. Entonces todo el mundo sabrá que Dios reina en Israel. Mis enemigos salen de noche gruñendo como perros feroces mientras merodean por las calles. Escarban en busca de comida, pero se van a dormir insatisfechos. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que demuestra amor inagotable. Amén. ¿Qué nos habla qué nos quiere enseñar este Salmo 59? Mire, David escribió este salmo cuando Saúl ordenó que lo persiguieran para matarlo, ¿cierto? O sea, él estaba viviendo momentos muy difíciles. Todos sabemos que el mayor enemigo que tuvo David fue el rey Saúl. Pero nosotros también necesitamos saber que constantemente tenemos un enemigo. Ahora, David tuvo una relación con Dios
desde siempre. Sí, porque dijeron, no, es que se olvidó de Dios y entonces por eso lo persiguen, lo atacan, lo merodean. No, ustedes y yo sabemos, por lo que cuenta la palabra, que David fue ese joven que desde niño conoció a Dios y tuvo esa comunión y relación con Él. Él sabía quién era su Dios. Pero con todo eso no quería decir que no tuviera enemigos. Y nosotros necesitamos ser conscientes de que tenemos, al igual que David, un enemigo que está como león rugiente al acecho, mirando a quién devorar. Aquel que encuentre débil, allá le cae, ¿sí? Aquel que encuentre fuera del lugar, ahí le cae. Y no solamente para hacerle la vida a cuadritos, sino que la palabra nos enseña que Él está como león rugiente para robar, matar y destruir. ¿Mm? Entonces, cuando vemos este salmo, entendemos que no es el salmo que vivió David, no, es el salmo que muchos de nosotros, ¿cierto?, en estos tiempos podemos estar experimentando. Pero vean esto, David no solo creía que el Señor era su Dios, el Dios de su misericordia, como dice el último versículo, dice, es el Dios, no, el 10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes. Ay, me perdí, no. Él dice específicamente, así el último renglón de ese salmo dice, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿Mm? Él no solamente lo tenía como palabrería o como algo, no, o como algo teórico o algo distante, no. Él podía y porque tenía la seguridad quién era su Dios, el Dios de su misericordia, que iba delante de él, que lo defendía, incluso que él era el que lo guiaba y lo dirigía a hacer lo que debía hacer para no caer en las garras de su gran enemigo. ¿Será que no necesitamos de ese Dios en este tiempo? Pero con toda certeza, así como David, ¿sí? Y ustedes y yo sabemos que nunca, a pesar de que lo persiguió, y no solamente él tenía sus secuaces, como en este tiempo. Nuestro enemigo tiene sus secuaces para perseguirnos, pero nunca lo logró. ¿Pero por qué? Porque él lo creía, porque para él eso era verdad, no era solamente algo teórico o algo que alguien le contó o que escuchaba decir, no, era que para él era una verdad. Y me llama la atención ahí cuando dice en el versículo 11, cuando dice, no los mates. Me entristecía la razón que él dice, por la cual él le pedía a Dios que no los matara. ¿Qué dice ahí en su palabra, la parte B del versículo 11? No los mates porque ¿qué? Para que el pueblo no olvide y los disperse con tu poder y abátelos. Tremendo, ¿no? ¿Usted no cree que eso sí, o sea, eso que él escribió ahí, lo vemos en este tiempo? El pueblo se olvida, nos olvidamos de ese verdadero Dios que tenemos, de ese poderoso Dios, de ese misericordioso Dios, de ese soberano Dios, de ese verídico Dios que tenemos. No es cuestión de religión, no es cuestión de historia, es cuestión de que es una verdad que nosotros necesitamos tener muy, pero muy presente. ¿Cierto? Y ustedes y yo sabemos que la historia, no solamente estos tiempos, sino la historia, está llena de personas de que a pesar de que son inocentes, ¿ustedes se imaginan cuántos inocentes hay en las cárceles? Tristemente los hay. Bueno, pero en fin, no quiero concentrarme, sino de todas formas, ¿cierto? ¿Cuántos inocentes fueron perseguidos y maltratados? En la misma palabra encontramos al primer mártir, ¿que fue quién? Esteban. Fue el primer mártir del evangelio, inocente. Personas que pagan cosas que no deben, en todas las áreas, ¿sí? Pagan cárceles, pagan maltrato, pagan injusticia por errores que no han cometido o que nunca cometieron.
¿Por casualidad conocemos alguno de esos? ¿O por casualidad usted alguna vez ha sido también víctima de eso? ¿Cierto? De algo que te inventaron, de algo que te señalaron o te hicieron. Yo creo que en esta vida todos en algún modo terminamos siendo víctimas, pero ¿sabe por qué? Porque es como dice ahí el Salmo, el versículo dice que no se sacia. Dice, vuelvan a... Mira, el versículo 15 dice, anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose, porque el mal no se sacia. Dice la palabra que hay 3 cosas que no se sacian: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el Seol. Entonces el mal nunca se sacia. Y nosotros, por gracia, podemos estar revisándonos qué hay todavía de eso, de lo que no podemos desprendernos, ¿sí? Porque Él por sí solo no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Por el contrario, cada vez querrá como garrapata agarrarse y chuparnos, como hacen las garrapatas, que hacen la garrapata, se pegan a los animalitos y a través de esas patas les absorben la sangre. Entonces, así son las cosas malas y el pecado, cuanto más en el cristiano. Que a pesar de que Jesús pagó el precio de nuestros pecados en esa cruz del Calvario, nosotros como cristianos necesitamos constantemente estarnos revisando qué semillas o qué raíces nos quedan de eso para que no nos absorban lo que verdaderamente para nosotros es vida, ¿cierto? Que es nuestra área espiritual. Y no sean como esas cosas que no se sacian. Entonces, ¿qué nos enseña el Salmo de hoy? Mira, el mensaje del Salmo de hoy es que Dios es nuestro lugar seguro. Diga, Dios es mi lugar seguro. Dios es mi lugar seguro. Porque no estamos exentos de todo lo que por este tiempo se mueve. Y estos tiempos, muchísimo más, yo lo digo, o sea, es mi opinión personal. Hoy veo el mal más tremendo y más palpable, más, digámoslo así, de manera descarada, que hace unos 10, 15 años atrás, hace muy poco. Entonces, estamos expuestos a esos. Pero por eso necesitamos, como David, tener la certeza de que Dios es nuestro lugar seguro. Y tiene que ser tan firme, tan estable, que eso alcance a abrigar a nuestra familia. Para que no solamente lo experimentemos nosotros, sino que podamos impregnarles a ellos también de esta misma certeza de que solo Dios es nuestro lugar seguro, un refugio donde podemos escondernos, a pesar de que venga lo que venga, como dice el Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, que no tengamos temor alguno, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Ni la muerte, dice, ni la muerte nos podrá separar de Él. Pero si en nuestro ser verdaderamente está establecido eso, que Dios es nuestro refugio donde podemos escondernos siempre, sin importar la condición que sea, por una sola razón, porque su amor es poderoso, su amor es incondicional, su amor es inagotable, su amor es perfecto. Amén. Entonces necesitamos conocer de ese amor de Dios, conocerlo, no escucharlo, es muy diferente. Yo he escuchado de mujeres muy, ¿qué digo yo? Con muchos talentos, con muchos dones, con muchas capacidades. Yo he escuchado de ellas, pero eso a mí no me sirve en el momento de mi circunstancia, de mi condición, de mi necesidad. Me toca conocer, es igual con Dios, ¿sí? Me toca conocerlo, tener la certeza que el momento que estemos viviendo, la circunstancia que estemos viviendo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es todo lo que nosotros necesitamos.
Amén. Todo lo que nosotros necesitamos para permanecer infalibles ante todos los dardos del infierno que ustedes y yo sabemos que para estos tiempos se desatan con mayor furor, mirando a ver a quién devorar, a quién destruir, ¿cierto? Entonces es hermoso recordar y que guardemos en nuestro corazón, Dios es nuestra fuerza y en Él podemos acudir con toda y plena confianza. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Amén. A los que me han saludado, buenos días, el Señor les bendiga. Hola, mi Rosita, hola, ¿cómo están? Hoy damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de volver a estar en este lugar. Aunque muchos no lo sabían, estábamos ausentes, pero el Señor lo lleva uno a distancia, hacia el otro día uno está acá. Le decía yo a mi esposa, ayer a las 6 de la mañana estábamos muy en la playa y hoy estamos muy en Bogotá. Pero gloria a Dios por eso, porque todo tiene un propósito y le damos gracias al Señor por todas las cosas que nos concede, sobre todo por la vida, porque cuando hay vida hay oportunidad. Tú tienes vida y tienes oportunidad de hacer muchas cosas, ¿sí? Hasta de enmendar los errores, porque cuando tenemos vida también erramos, pero es de hombres errar y es de sabios reconocerlo. Y es de muy inteligentes corregirlos. Entonces, pues, démosle gracias a Dios por eso. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tú eres bueno y porque tu misericordia es grande y maravillosa cada mañana. Y cuando tú soplas tu aliento de vida, tú no te equivocas, Dios. Tú nos das vida a quienes tú, Señor, deseas y esperas que cumplamos los propósitos con los cuales tú nos la das. Queremos en esta mañana agradecerte por ese aliento que no solamente soplaste sobre mí, sino también sobre mi familia, sobre mis seres amados, sobre las personas que amo y me interesan, Señor. Pero también porque es una oportunidad de ver a cada uno de mis vecinos, de mis hermanos en la fe. Gracias te damos, Dios, porque la misericordia tuya sigue alcanzándonos. Ella nos persigue, Dios, gracias. Queremos en esta mañana pedirte que hables a nuestros corazones, que nos enseñes principios de vida, pero de vida eterna, Padre. Y que nos ayudes a vivir en este plano natural en abundancia. Tengamos una vida abundante, Señor. Y no solamente de bienes materiales, sino de plenitud, de satisfacción, de felicidad, de gozo, de valor, de paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ustedes saben que Dios sigue hablando hoy. ¿A usted Dios le habla? Todos los días nos habla, ¿sí? ¿Y de qué nos habla? De su gran amor, de su misericordia, de su compasión. Pero hay algo de lo que Dios habla hoy. En la Biblia hay un libro o carta que se escribió en tiempos en que la iglesia vivía una crisis de identidad muy grande, quizás como la que hoy se está viviendo, ¿sí? Y este libro habla de esa respuesta a los tiempos de crisis espiritual. ¿Cuál es la mayor crisis espiritual que puede tener una vida? La ausencia de Dios. Cuando una persona carece de la presencia de Dios, está en crisis. Eso es como cuando usted escucha que está enfermo. ¿Qué es en realidad la enfermedad? La pérdida de la salud. ¿En qué área? En la que sea. Igual, no hay mayor estado de enfermedad espiritual que cuando está la ausencia
de Dios en una persona. Ahora, Mateo profetiza algo tremendo de cómo son esos tiempos sin Dios, ¿sí? Y yo quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. ¿Por qué los llevo a este pasaje? Porque primero lo declaró Jesús. Es una palabra profética de parte de Jesús a la iglesia. Y está en el capítulo 24, versículo 4 en adelante. Y dice que Jesús responde a las preguntas de sus discípulos y les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Cuáles son las personas más aptas para engañar? Las que ignoran. Entonces, por ejemplo, si usted no conoce los billetes verdaderos, pues puede recibir cualquier falso y le parece que es bueno. ¿Sí? Cuando usted le dicen que 2 por 3 son 7, usted dice: sí, si no se sabe las tablas. Dice: pues sí, pues será 7. ¿Cierto? Entonces, cuando las personas, dice el Señor, dice: miren que nadie los engañe. ¿Cómo usted repela el engaño? Con el conocimiento, con la verdad. O sea, si yo conozco la verdad, no podré ser engañado. Si no conozco la verdad, fácilmente seré presa de cualquier cosa. ¿Sí? No puedo, hay gente que quiere meterse en un hueco y taparse con otro para no vivir nada ni enterarse nada de lo que pasa en la vida. Pero son las personas más aptas para ser engañadas. Entonces, el Señor lo primero que advierte dice: miren que en este siglo nadie los engañe. Y les dice: ¿por qué? Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y desafortunadamente a muchos engañarán. ¿Qué fue la advertencia? Mira que nadie los engañe, pero en el segundo versículo ya muchos engañarán. O sea, aún así, a pesar de la advertencia, muchos son engañados. Ahora, ¿por qué si escuchamos la advertencia somos engañados? Porque no obedecemos. O sea, si ve que todo es como tan simple, es tan obvio, ¿sí? Sin embargo, dice que muchos vendrán en su nombre diciendo con toda claridad: yo soy el Cristo, yo soy la verdad, yo sí tengo la verdad, óigame a mí. Y entonces la gente corre hacia ellos y por eso muchos serán engañados. Dice: y van a oirán de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. ¿Qué es turbarse? Confundirse, angustiarse, temer. Y entonces, cuando uno escucha que las guerras, lo primero que dice, viene al corazón es: ay, Dios mío, ¿dónde vamos a parar? ¿Sí? Pero el Señor dice, ¿qué es lo que dice? Que van a escuchar de guerras y rumores de guerra. Y lo primero que dice es: mirad que no os turbéis. O sea, ustedes frescos, tranquilos, tómenla con calma, no hay problema, yo todo lo tengo en control. Por nada estéis afanosos, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Punto. No se preocupe. ¿Sí? Ahora, ¿qué les dice? No os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, las guerras son necesarias, sí. Los rumores de guerra son necesarios, sí. La agresividad, la violencia, todo. Sí, ¿por qué? Porque es el simple resultado de la forma en que vive el mundo. O sea, ¿qué dice la palabra? Que todos recogeremos lo que sembramos. Quienes reciben guerra es porque han sembrado guerra. Quien recibe ruina es porque han sembrado ruina. Sí, hay gente que dice: ay, yo no entiendo por qué hay tanta pobre. Pues porque
hay mucho perezoso. Mire, si yo alguna vez dije esto, si yo hubiese seguido los pasos de mi pobreza de niñez, yo podría hoy tener la disculpa y decir que fui un indigente en la calle porque no tenía futuro, porque era muy pobre, porque mi mamá era criada de una casa, porque trabajaba por días, porque iba a la escuela y casi todo el tiempo estaba solo, porque los vicios lo rodeaban a uno a toda hora, porque pobrecito yo. Esa puede ser una actitud, y es la actitud que tiene mucha gente. ¿Para qué? Para argumentarse y seguir haciendo nada. Pero cuando usted se determina a que la vida no le va a quedar chiquita y que usted va a superar todos sus escollos. Yo no sé si usted nació en cuna de oro, yo no lo sé. Yo sí sé que duermo con una oro bajo. Yo es lo único que sé. Pero de resto, ¿quién no ha tenido que lucharla en esta vida? Pelearla. Todos. Y los que la luchan y la pelean superan sus estados. Y hoy muchos de ustedes son el soporte y levantaron a sus hijos para que superaran lo que usted no pudo con creces. Usted se los dio a ellos. ¿Por qué? Porque la luchó. Ahora, dicen que los tiempos difíciles forman hombres valientes, pero que los tiempos fáciles y cómodos hacen inútiles. Y eso también es verdad. Porque el camino que el Señor nos llama es a que entendamos que cada quien recogerá de lo que siembra. Ahora, no tiene que ser el Estado. Usted puede salir aprendiendo a sembrar cosas diferentes, porque el primero que las va a recoger es usted. Entonces, uno se compadece mucho y pues obviamente no hay que ser insensibles, pero ¿por qué, hablando de nuestro país, Colombia, un país, ¿por qué tanta violencia? Porque toda la vida hemos aceptado la violencia en nuestro país, porque nuestro país está en una cuna de violencia, porque desde que llegaron los españoles acá, llegaron fue con cañones y balas, espadas y todo para robarnos. ¿Y cuál fue la reacción? Pues defendernos y matar también. Y desde que empezó eso, no ha cesado. Esa es una verdad. Entonces, ¿por qué Colombia es un país tan violento? Pues porque acunamos la violencia. ¿Sí? Y cuando alguien quiere coger y mostrar un camino diferente, entonces no le conviene a quienes hacen negocio con la guerra, porque la guerra es un negocio. Pelear es un negocio que favorece solamente a unos pocos. Pero el Señor dice que es necesario que haya guerras, que todo esto acontezca, ¿cierto? Luego dice, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué tal cuando empieza a ponerse álgido? Es el principio, ese es el principio. ¿Sí? Ahora, dice además, entonces os entregarán a tribulación. ¿A quiénes? A los que tienen fe, a los que creemos. ¿Sí? Ahora damos gracias a Dios porque a nosotros el Señor aún nos ha guardado, pero hay lugares donde matan a la gente por ser cristiano, por declarar a Jesús, los matan. O vaya al Medio Oriente, o vaya a China, vaya a Corea del Norte, vaya hacia los países
musulmanes, allá matan a la gente. ¿Sí? En todo lugar están matando gente por su fe. Sobre todo no por su fe, por creer en Jesucristo. ¿Sí? Porque usted le puede hablar a la gente de Dios, pero no le hable de Jesucristo. Porque ahí mismo se ofenden. ¿Sí? Entonces mire lo que dice. Luego dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de la iglesia. Está hablando al interior de la iglesia. ¿Sí? 11. 10 y 11. Empiezo el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y sigue el engaño ahí encabezando el asunto, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aún estamos hablando, sigue hablando el Señor de la iglesia. Luego dice, más el que persevere hasta el fin. ¿Que persevere en qué? En la voluntad, en lo que Dios nos ha enseñado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, al que persevere hasta el fin en el Señor, este será salvo. Y termina diciendo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando leemos este párrafo, ¿sí? Lo que el Señor nos está diciendo es que todo esto acontece porque no hemos escuchado que Dios está hablando. Porque si la gente, esto fue escrito hace 2000 años, anunciándonos todo lo que está pasando, ¿por qué no hemos hecho los correctivos? ¿Por qué no corregimos? ¿Por qué no corregimos a partir de nuestro entorno? Yo no le estoy diciendo que vaya y usted sea el que coge y levante las banderas de paz entre Rusia y Ucrania. Lo podríamos hacer, claro, toda gente hace movimientos, en fin. Pero ¿qué tal si lo hacemos desde el interior de nuestra casa? Y empecemos a influenciar a nuestros entornos. ¿Sí? Que usted viva en paz, que quienes viven con usted vivan en paz, que usted no acepte por ninguna circunstancia la contienda, la división, la pelea, que usted no acepte de ninguna manera que otros hagan injusticia dentro de su entorno. Eso podría ser una solución. Estaríamos aportando, ¿cierto? Pero la respuesta correcta a esta crisis es la de entender y reconocer lo que otro pasaje de la Biblia nos enseña y que nos exhorta, así como exhortó a la iglesia de ese tiempo, a esa iglesia que se parece tanto al tiempo que hoy vivimos. La respuesta para ese entonces fue la siguiente. Mire, voy a hacer un paréntesis. Cuando el judaísmo, que era una de las religiones más antiguas, ¿sí? Eran los hebreos, el judaísmo nació, entonces vino la respuesta a toda esa situación en la que venía ese pueblo, ¿sí? El pueblo de Israel venía de haber pasado por 5 imperios y todo imperio que se levantaba cogía y le daba duro a Israel, al pueblo judío, todos. La respuesta para eso, para ese judaísmo errado, fue el cristianismo, Jesucristo. Llega el judaísmo, nace el cristianismo, ¿sí? Cuando el imperio romano, a través de Julio César, de Constantino, establece el catolicismo, eso generó por más de 1000 años una inercia entre el mundo político y el poder y la religión. Y se amangualaron.
para subyugar al mundo. Entonces vino el protestantismo en 1800, cuando Martín Lutero, cuando Calvino. ¿Quiénes eran estos hombres? Sacerdotes de la cuna del catolicismo, y surgió, ¿para qué? Para corregir el catolicismo, haciéndolo volver al cristianismo, al verdadero cristianismo, ¿sí? Entonces, el cristianismo es para el judaísmo lo que el protestantismo es para el catolicismo, un cambio a lo nuevo, a lo que Cristo conquistó por nosotros. Entonces, habiendo aclarado eso, miremos lo que dice el libro de Hebreos. Que hoy, y esto el Señor me ha inquietado hacerlo, para que no se vaya a perder ninguno de los devocionales, porque es el libro que iniciamos hoy. Y mire lo que dice. Voy a leer tan solamente los primeros 4 versículos, o 3. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Qué hizo Dios? Hablando muchas veces. ¿Cómo habló Dios muchas veces? ¿Ustedes recuerdan cómo habló Dios? Génesis nos recuerda que Dios le habló personalmente a Adán y a Eva. Era face to face, ¿cierto? Pero no lo entendieron y se hicieron rebeldes al desobedecerlo. Habló también por los profetas. Habló por sueños y por visiones. Habló por medio de ángeles y habló por medio de la palabra. ¿Sí? ¿Y qué habló? Lo mismo. Desde Génesis recuerde que el Señor prometió algo y dijo que cuando dio juicio dijo, y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ahí fue profetizada la promesa de que Cristo vendría. ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Por medio de quién vino Jesús al mundo? De la mujer, de María, ¿cierto? Ahí se cumplió la promesa. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. Ahora, dice, y que él habló de muchas veces y de muchas maneras, ¿cierto? Ahora, luego dice, en otro tiempo le habló a ¿quiénes? A los padres por medio de los profetas. Y luego dice, en estos postreros días nos ha hablado, o sea, mire que habla en un presente constante, ¿no? Él no dice, nos habló, no, nos ha hablado, o sea, como quien dice, nos sigue hablando, ahí está, ¿sí? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. A quien constituyó, y aquí vienen 7 excelencias del Hijo que debemos de retener nosotros para aferrarnos, porque es la única manera de cambiar mi entorno, mi barrio, mi nación, todo. Es la única manera. Y es reconociendo primero que Jesucristo, el Padre, lo constituyó heredero de todo. O sea, todo lo que usted ve en su entorno, todo lo que usted ve en los cielos, la inmensidad de todo lo que existe le pertenece a Jesucristo, es de Él. El piso donde usted está parado es de Él. Por donde usted camina es de Él. Lo que usted respira es de Él. Todo le pertenece a Él. Y si a Él le pertenece, ¿a quién debemos de pedirle?
Pues a Él. ¿Sí? Lo segundo que dice es que a Él lo constituyó heredero de todo, pero también a través de Él hizo el universo completo. O sea, toda la creación no solamente le pertenece, sino que Él lo hizo. Él es el gestor, el creador de todas las cosas. Lo tercero que dice es que Él es el resplandor de la gloria del Dios Padre. ¿Usted quiere ver al Padre? Pues tiene que ver al Hijo. Porque nadie irá al Padre si no es a través del Hijo. ¿Quieres ver el tercero? Ahí dice, Él es el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre. ¿Sí? ¿Quieres ver a Dios Padre? Mira a Jesucristo. Además dice que Él es la misma imagen de su sustancia. ¿Sí? Él es la imagen. Hay quienes quieren hacerse imágenes de Dios, pero no miran a Jesucristo ni conocen a Jesucristo. Le sigue pasando al mismo pueblo al cual Él vino a buscar. Le sigue pasando. No lo reconocen, no lo conocen, no saben quién es. Luego dice, lo quinto es que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El cuarto, la imagen misma de su sustancia. Ahí está en el mismo versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, ese es el quinto, que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de conocer quién es mi Dios, quién es mi Señor, quién es Jesucristo, mi Salvador. ¿Sí? Mire, usted puede saber que el vecino allá, usted lo puede ver salir por las mañanas y puede decir, uy, ese señor tiene plata y es lo más de bondadoso, pero si usted no se acerca para conocerle, quizás nunca va a poder relacionarse con él y recibir los beneficios que quizás Dios tenga para usted con él. ¿Sí? Yo tengo que conocerlo. Si yo no conozco a Cristo, si no sé quién es Él, cualquier cosa viene y me atormenta. ¿Sí? Si usted hoy amaneció preocupado por algo y no conoce y sabe que Jesucristo, el Hijo de Dios, que es su Dios, que es su Salvador, Él tiene el poder para transformar y cambiar su problema si usted cree en Él y lo busca y ora con todo su corazón y fe. Es que es algo que es práctico, constante. No es una historia, no es como hacen los hindúes, una especie de éxtasis traumán que llegan, vamos a traer aquí los mantras. Y que, ¡nah! Es el Dios que me creó, que me formó en el vientre de mi madre, que se reveló a mi vida para traerme salvación y vida eterna. Él viene a ser mi auxiliador en todo. Por eso tengo que conocer cuán poderoso es Él, para poder tener la certeza de que si oro, Él responderá y es verdad. Si no, no. Mira, Anita Lucía me contaba esta mañana que hace 8 días que estuvimos en el ayuno, tuvo la sensación de que como no comió, ella por su problema de diabetes, entonces ella ayunar le cuesta mucho, porque siente debilidad y en fin. El caso es que el Señor ha ido derrumbando todos esos conceptos dentro de su mente y ella ya ayuna, ¿sí? Pero entonces ella le dice, Señor, yo me tomo un poquito de este juguito para mantenerme equilibrada. Pero ese día se le olvidó. No tomó nada.
Y entonces, como el efecto no es inmediato, al siguiente día se sintió maluqueada. Y el lunes ya estaba que no podía. Y entonces dijo, eso debió de ser porque no comí nada el sábado en el ayuno. Y empezó a cavilar y como que el diablo le daba pedal y le decía, sí, eso es que no puedo ayunar, eso debió ser eso. No, cuando de pronto reaccionó y dijo, el Señor reaccionó y le dijo, ¿cómo me vas a culpar? O sea, ¿tú me estás diciendo que hacer algo para mí te causó un perjuicio? Si lo único que yo hago es bendecirte, si yo represento para ti bendición, ¿cómo me estás diciendo que te estoy perjudicando? ¿Que porque ayunaste te enfermaste? Y entonces ella inmediatamente reaccionó y fue y se postró de rodillas y le pidió perdón al Señor, clamándole misericordia y reclamando sus promesas. No, Señor, perdóname, pero ahora yo te pido que conforme a tus promesas tú me dejes ver, porque tu palabra dice que no habrá enfermo en medio de tu pueblo, porque ninguna plaga tocará mi morada. Y empezó a reclamar promesas. Y empezó a declarar palabra por todo. Fue y se hizo una olletada de té y empezó a hacer el ejercicio y cuando se dio cuenta no tenía nada. Después de estar pensando en irse para urgencias, estaba dándole gloria a Dios porque no sentía nada. Y todos estaban aterrados porque en el pasado, cada vez que se sentía mal, pegue para dónde? En urgencias para el médico. Ahora las urgencias ya las está reconociendo en dónde es que las va a tener que buscar. Esa es la fe que vence al mundo. Y de esas que tenemos que aprender en cosas simples. No espere practicar una vida de fe moviendo el tapete, ni siquiera diciendo, a ver, el Señor dice que si tengo fe moveré montañas, pues voy a mover el tapete. No, no pierda el tiempo en esas bobadas, en lo que es útil para su vida. ¿Tiene angustia? ¿Tiene desespero en su corazón? Dígale, Señor, tu palabra dice que tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti permanece. Y sienta el poder de Dios en su vida, que le traerá paz, que le traerá sanidad, que le liberará de todos los yugos que le están oprimiendo, porque es lo único que usted necesita. Pero para esto usted necesita saber quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, en el cual usted dice creer. No es charlatanería. Mire, es más práctico que usted escuche lo que yo le estoy diciendo, porque fácilmente yo les podría estar hablando de cómo hacerse millonario. Porque la palabra de Dios dice que él siendo rico se hizo pobre para a usted enriquecerlo. Sacar de cualquier parte versículos que apoyen ese concepto. Pero eso hablaría de su pereza. Porque si Dios tiene que hacerlo rico a usted, usted es un inútil, que no puede buscar el sustento. Mire, yo no le pido al Señor riquezas porque tengo la habilidad para hacerlas, pero ya no me importan. A mí la plata no es lo que me mueve. Ese no es mi tormento. ¿Por qué? Porque sé que mi Dios, pues, suplirá todo lo que me pueda hacer falta y mucho más conforme a sus riquezas en gloria. Lo que yo no tenga es porque no lo necesito o porque Dios sabe que si lo tengo me puede ser tropiezo. Amén. Debo de tener ese radar muy claro. ¿A dónde está tu corazón? Porque donde estén tus tesoros, allí va a estar tu corazón. Tienes que guardar tu corazón de este mundo. ¿Sabe por qué la iglesia está tan extraviada? Porque pone su corazón más en el mundo y no en el Señor.
¿Por qué la gente vive angustiada? Porque no se gana 3, 4, 5, 7 millones. Por eso está angustiada. Porque los que nos ganamos menos de 1 millón, no nos angustiamos. Porque sabemos que Dios nos sustenta. O sea, ¿no le ha pasado que usted entre menos tiene, más le rinde? Y uno decía, antes movía más plata y eso no me alcanzaba, ahora muevo un poquito, pero el Señor me bendice. Antes pensábamos que era el negocio. Uy, es que si yo no trabajo, si yo no hago el negocio, si yo no abro de 5 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, no puedo hacer el diario. ¿Ya no tiene negocio y el diario falta? No. No vivimos así en esclavitud por muchos años pensando que era nuestra bendición y resulta que eran un par de grilletes que nos tenían esclavizados. Por eso el Señor nos está diciendo, ojo, conózcame, que yo soy el resplandor de la gloria del Padre, yo soy la sustancia de Él, ¿sí? Yo soy el que sustento todas las cosas con la palabra de mi poder, ¿sí? Pero además dice, yo he efectuado la purificación de vuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, ya no hay maldición en tu vida. Quítate ese lastre de la cabeza. Dios te liberó de toda culpa y todo el pecado que habías vivido. Porque dice la palabra, toda acta de decretos que nos era contraria, Cristo Jesús la llevó a la cruz del Calvario, allí la crucificó, la echó a sus espaldas y nunca más tendrá memoria de ello. Ese es el mayor milagro. Eres libre, quítate esa carga de culpabilidad. Hasta las canciones rancheras enseñan que al pasado ¿así dicen las canciones? Sí, ay. Diga, pastor, usted también se la sabe, ¿no? Pues sí, por ahí uno lo escucha. Eso en Transmilenio se la pasan poniendo música. ¿Sí? Entonces, oiga, ya échele tierrita a ese asunto de su pasado. Cristo ya le perdonó. ¿Usted se arrepintió? A ver, bueno, ¿usted se arrepintió? Porque si no se ha arrepentido, pues ahí todavía sigue cargando el bulto. Pero si usted se arrepintió, ya usted es libre. Ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. No se deje llevar en cargas del pasado. Ay, es que yo cuando joven fui. Sí, usted fue, pero ya no es. Ahora es un santo de Jehová. Cristo lo conquistó en la cruz del Calvario. Que éramos una changuita, sí, pero ya no, ahora somos un panecito de Dios. ¿Sí o no, Carmen? Ya somos un pancito de Dios. Pero entonces es necesario que lo conozcamos, lo reconozcamos, lo aceptemos y lo pongamos por práctica. Y por último dice que Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. O sea, Él es soberano sobre todas las cosas. Ahora, cuando no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, no hay autor para el libro de Hebreos. Al parecer fue alguien, yo diría que fue el mismo Jesús que se anticipó y lo dejó, porque conociéndola al hombre, sabía que en breve íbamos a estar cachiladeados, como diría una amiga. Pero aquí está la respuesta que el Señor le dio al mundo en ese momento de crisis espiritual. Hoy, después de 2000 años, vuelve y nos entrega esta misma porción para que entendamos que Él es la respuesta. Él y solamente es la respuesta para su diario vivir. Desde que usted se levanta, invítelo a vivir con usted.
tómese de la mano de Él, vaya acompañado de Él, no se suelte de su mano, manténgase firme en la fe, crea en lo que la palabra de Dios está diciendo. Estas 7 verdades son lo único que lo librará de toda crisis. Sea crisis doctrinal. Ay, es que yo no sé en qué creer. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? A ver, no se ponga a decirme que es que el libro de fulanito de tal, de Juancho, vino y dijo otra cosa. No, dígame qué dice la palabra. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hay que estoy enfermo? ¿Qué dijo Jesús? Por ti morí. Por mis llagas te curé. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la debilidad que cargas? Si yo soy tu respuesta. Yo vencí al mundo por ti. Tú vive a mi lado que ya yo vencí. No temáis, yo he vencido al mundo. Sí, en el mundo vas a tener aflicción. ¿Pero por qué vas a tener aflicción? Por tu debilidad, por tu falta de fe, por tu falta de compromiso, por tu falta de determinación. Ahora, a la gente no le gusta que le digan esto. Es que el problema es que no nos gustan que nos digan cosas como estas. No nos gusta. Ay, pastor, pero es que usted cada vez nos dice que somos ignorantes. Sí, son unos ignorantes. Porque si vivimos en la misma circunstancia del pasado, es porque seguimos ignorando lo mismo. Si yo me sigo quejando de lo mismo que venía quejándome hace un año, estoy en lo mismo. Y estoy ignorando lo mismo. No nos justifiquemos. Asumamos con entereza la verdad de que vivimos para poder cambiar. Usted sabe por qué los borrachitos siempre dicen, yo soy borracho. Yo sé tomarme mis tragos. ¿Por qué? Porque no acepta que es un borracho. ¿Usted sabe por qué el marihuanero no deja de fumar marihuana? Porque dice que eso no le hace daño a nada, que eso es buenísimo, que eso antes despeja la mente. Cuando los médicos dicen que le quema las neuronas, que se las quema, que se las quema, que se las quema, que le destruye la cabeza, que lo embrutece. Pero el marihuanero dice, no, esto es más bacano. Mira, uno llega y uy, y hasta tuercen los ojos. Esa es la necedad. Porque el adúltero sigue en la misma. Es que el Señor dijo que nos amemos los unos a los otros. Sí, hasta torcidos se vuelven. ¿Por qué? Porque no aceptan su realidad. ¿Qué dijo el Señor? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Hay que explicar eso? No. Entonces, ¿por qué seguimos adulterando? ¿Por qué siendo parte de la iglesia seguimos viviendo en pecado? Yo no entiendo. Sí, estamos en un proceso. No somos totalmente santos. Pero si yo llevo una vida marital incorrecta, yo tengo que ser confrontado. Y si quiero justificarme, ¿qué va a pasar? ¿Será que voy a estar justificado delante de Dios? Seguramente que no. Por eso, como pastor, yo tengo que estorbar a la iglesia. Ustedes como padres tienen que estorbar a sus hijos. Los hijos tendrán que confrontar a los hijos de los hijos. ¿Pero qué le hacemos? O somos o no somos. O decimos la verdad o no la decimos. O decimos verdades a medias. ¿Ustedes saben qué es una verdad a medias? Una gran mentira. ¿Por qué? Porque es manipulada. Por eso es tan importante que entendamos que estas 7 verdades que nos afianzan en quién es Jesucristo, nos va a sacar de esas crisis doctrinales o esas crisis naturales. Ese temor hacia lo que está viviendo el mundo. Ay, es que yo no sé qué va a pasar mañana. Pues a usted no le importa qué va a pasar mañana. Usted ocúpese de lo que tiene que ocuparse.
La sexta es habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Él pagó el precio por todos nuestros pecados. Y la séptima es que Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Él es majestuoso y soberano. Él es majestuoso y soberano. Amén. ¿Ya te pusiste? La séptima, pastora. Él es majestuoso y soberano. Él es majestuoso y soberano. Entonces, ¿qué es el que Él es soberano? Que todo está bajo su control. Que Él tiene toda la potestad y el dominio para cambiar, transformar, reiniciar, retomar, resetear a este mundo el día que Él quiera. ¿Usted sabe qué es resetear? En los computadores es coger y blanquear y volver a empezar. Y el día que Él quiera venir y el día que Él venga a resetear este mundo, pues Él tiene esa potestad. Por eso pidámosle que nos resetee primero a nosotros. Que haga el cambio que tenga que hacer, que nos saque todo todo ese, ¿cómo le llamamos? Toda esa basura que tenemos en la cabeza y que traiga la verdad de su palabra a nuestras vidas. Porque Él, solamente Él podrá transformar tu crisis física, la crisis emocional, la crisis espiritual, aún la crisis material, también Él te la... Mire, ¿cuál es realmente una crisis material? Que usted no tenga cómo pagar sus deudas. Eso puede ser una crisis, pero Él te puede sacar de eso. No necesitas los millones para salir de deudas, necesitas es confiar en Dios. Y se lo digo por experiencia. Es necesario que creas que Dios es la respuesta. Ahora, ¿qué te demanda Dios? Que seas fiel. Porque muchas veces le decimos, Señor, Señor, haz el milagro para yo poder pagar la deuda. Y yo conocí a un amigo. El Señor le dio la respuesta. Y, ay no, pues es que con esta platica, venga, espérese, ¿sabes qué? Voy a pagarle la mitad y la otra mitad la meto en un negocito y ahí con lo que gane vuelve. No, era para pagar la deuda, páguela totalmente. Mate esa culebra de una vez. No. Yo les conté mi testimonio, nuestro testimonio de la lavadora, ¿no? Una vez que necesitábamos para una lavadora y le dijimos, Señor, Señor, danos la lavadora. Y nos dio, en ese entonces nos dio 600,000 pesos para comprar la lavadora. Eso estoy hablando hace más de 25 años. Y claro, como yo era un negociante, ¿qué cree que pensé? No, pues, venga, hacemos negocios, como estamos llegando a diciembre, pues fechemos la compra de la lavadora para enero y aprovechamos el comercio de diciembre y con eso compramos y nos queda una platica. Pues ni lavadora, ni mercancía, ni platica, ni nada. ¿Sabe cuándo volvimos a tener lavadora? Cuando nos la regalaron. Hasta entonces tuvimos lavadora. Porque el Señor sabía que no la íbamos a comprar. Entonces, como somos infieles, pues Él coge y empieza a tratarnos. Entonces, chupe. Ya luego que aprendimos, nos permitió ahora tener 2 lavadoras y no sabemos qué hacer con una. Estamos vendiéndola, por si le interesa. Una lavadora secadora, torre, a gas. ¿Sí? Mire, hice la promoción de una vez aquí, en vivo y en directo. Comuníquese conmigo. ¿No? Pero si se dan cuenta cómo es Dios. Dios nos provee, pero nos corrige. Nos da pero nos da lo que le pedimos. Hay que ser fieles a lo que... Si tú dices para algo, que sea para eso. No lo voltee para ningún lado. Ay, es que
es que Señor, ya que llegó esta plática, entonces voy a invertirle para aquello. No, o sea, yo le estoy pidiendo al Señor para hacer, si nos quitamos este calor intenso. Ya me están cotizando, estoy esperando otra cotización por allí, entonces estoy esperando a ver, porque quiero que nos quitemos este calor, ¿sí? Y ya le dije, Señor, lo que tú me das es para eso, ¿sí? No puedo decirle, uy, Señor, pero es que ese carro ya está feíto, ya, déjeme cambiarlo, ¿sí? ¿No? Ya yo aprendí la lección, que para lo que Él provee, para eso es. Amén. Entonces, ¿quién es la respuesta a cualquier crisis de su vida? Jesucristo, nuestro amado Dios. O sea, si usted está viviendo en un mundo de crisis, ya le di la respuesta. Así que a quejarse al, ¿cómo le dicen? Al mono de la pila. Porque ya sabe la solución. Ya tiene la respuesta. Y si quiere afianzarla, escuche el devocional todas las mañanas. Porque este libro de Hebreos está escrito es para nosotros, para este tiempo. Amén. Inclina su rostro y oremos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, por tu preciosa palabra, por recordarnos que tú sigues hablándonos hoy y que nos hablas a través de tu Hijo Jesucristo, quien se revela en nuestras vidas, Señor, como el heredero total, universal tuyo, Señor. Porque, Señor, Él es quien, Padre, tú lo usaste para que hiciera y creara los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Porque Él es el resplandor de tu gloria, porque el mismo Cristo es la misma sustancia tuya, Señor. Porque eres tú quien sustenta todas las cosas con el poder de tu palabra. Porque eres tú quien nos purificaste de todos nuestros pecados y quitaste el acta de maldición que había contra nosotros y la llevaste al madero, Señor. Porque eres tú quien está sentado a la diestra del Padre e inclinas tu oído a nuestra oración e intercedes por nosotros ante el Padre, Dios. Gracias te damos, Señor, por recordarnos que tú eres más que suficiente. Que tú, Jesús, eres más que suficiente para suplir y superar todas las crisis de mi vida, Señor. De mi casa, de mi familia, de mi hogar, de mis generaciones, de mi nación y de las naciones de la tierra, Señor. Dios, y así como desataste la palabra para el pueblo de los hebreos, Señor, también lo estás haciendo para nosotros en este día. Ayúdanos, Dios, a superar toda circunstancia de adversidad y a colocarte a ti, Señor, entronarte como nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, a quienes nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. No olviden que si usted quiere recibir las bendiciones del Señor, usted tiene que ser obediente a Dios, conocerle día tras día y afianzar su vida en esa relación. Amén. Así que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y a los que estamos aquí presentes, yo quiero invitarles a que tomen